Muy buena tarde, jóvenes de segundo básico. Yo soy el profesor Alexander Torres y en esta ocasión voy a estar trabajando con ustedes el curso de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad que anteriormente trabajaban con la licenciada Brenda Alfaro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es las características económicas del continente americano. Quiero suplicarles que antes de realizar esta actividad ustedes puedan tomar en cuenta el lavado de manos. En esta ocasión yo voy a utilizar alcohol en gel para poder sanitizar mis manos. Entonces es indispensable que ustedes puedan tener este control de higiene antes y después de cada actividad. Muy bien, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a elaborar un cuadro sinóptico. Espero que ustedes lo puedan ir realizando en casa y posteriormente enviármelo como evidencia de tarea. Vamos a dar inicio con nuestro tema central, que son las características económicas del continente americano. Fíjense que nuestro continente americano tiene muchas características en cuanto a economía. De hecho, en algunos sectores un poco más favorecido y en algunos otros un poco perjudicado. Sin embargo, vamos a poder observar el siguiente análisis sobre este tema. Vamos a dar inicio con tres divisiones o tres subdivisiones de este tema. La primera de lo que hablaremos será la diversidad económica. Existe diversidad económica en nuestro continente, ya que no todos los países trabajan de igual forma su mercado. Y vamos a hablar en sí de la actualidad del mercado americano. Y encontramos que en la actualidad se reconocen tres tipos de mercado o tres tipos de sistema económicos. Cuando hablamos de sistemas económicos estamos hablando de la forma en cómo se desarrolla la economía en determinados países. Vamos a abrir otra llave acá. Y vamos a hablar sobre el primer tipo de economía o tipo de sistema económico. Y hablamos de economías abiertas. Cuando hablamos de economías abiertas nos referimos al libre mercado, es decir, a la libre producción de diferentes tipos de recursos o ya sea a las diferentes formas de prestar un servicio. Es decir, estas economías abiertas promueven la libre competencia y la sana competencia, ¿verdad?, entre empresas. Por lo regular, las economías abiertas se dan más en los países europeos y en Estados Unidos. Luego encontramos las economías mixtas. Y cuando hablamos de economías mixtas, nos referimos un poco más al resto de países americanos, en específico a los países de Centroamérica. Por ejemplo, las economías mixtas lo que hacen es seguir el modelo de economías abiertas de los países europeos y de Estados Unidos. Nos podríamos localizar en las economías mixtas como Guatemala. Luego tenemos el tercer tipo de economía o el tercer tipo de sistema económico, y son las economías cerradas. Las economías cerradas son un tipo más conservador en el aspecto del mercado. Podríamos hablar un poco sobre Venezuela o sobre Cuba, que son países que tienen el tipo de economía cerrada o el sistema económico en sí es un poco más cerrado al de los demás países. Ahora vamos a hablar sobre las principales industrias. Y las principales industrias, cuando hablamos de la industria, estamos hablando de las empresas generadoras que mueven en sí la economía de nuestro país o de nuestro continente. Entre ellas encontramos que la mayoría se basa en la explotación de recursos naturales. Ya recordemos que los recursos naturales son una materia prima. Por ejemplo, un árbol, ¿verdad?, entraría entre la explotación de estos recursos.
vamos a hablar un poco de qué industrias más o menos son las que llevan a cabo estos procesos. La primera, que es la más conocida y encontramos entre ellas, es la industria o las industrias mineras. Nuestro país es un país explotado de gran forma en la industria minera. Por ejemplo, en nuestro país se extraen varios metales preciosos como el oro, la plata. El oro, de hecho, es uno de los principales. Luego también encontramos otra industria, y esta es la industria petrolífera. Y las industrias petrolíferas son aquellas que se encargan de la extracción del petróleo. Podríamos hablar un poco más enfocado en el país de Venezuela, que es uno de los mayores exportadores o mayores productores de petróleo. Luego encontramos también las industrias agrícolas. Y pues de hecho nuestro país podríamos decir que está ubicado entre estas industrias, porque nuestro país depende en un gran porcentaje de la agricultura. Luego encontramos también la integración económica del continente americano. Cuando hablamos de integración económica estamos hablando de la unión de países que han tratado de realizar acuerdos para poder comercializar entre ellos, beneficiándose mutuamente. Son acuerdos económicos entre países para obtener beneficio. Esto nos dice una pequeña definición de la integración económica. Claro, esta es la teoría, aunque en ocasiones algunos países, en especial los grandes, se benefician un poco más de los países pequeños. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. De hecho, vamos a hablar sobre algunos tratados que existen en el continente americano. El Tratado UNASUR es la Unión de las Naciones Suramericanas. Es el tratado más grande a nivel de Suramérica y abarca a todos los países del mismo. Lo que hace es poder tener un libre mercado entre estos países. Luego tenemos el TLCAN o el TLCAN. Este es un tratado de libre comercio entre América del Norte, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. Y por último encontramos este tratado de RCAFTA. Este tratado pues aparece en inglés, pero este tratado se refiere a la libertad de mercado entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. A esto hace referencia este tratado y nos permite a nosotros como Guatemala importar y exportar productos. Espero que les haya gustado el tema, jóvenes. Pueden realizar su cuadro sinóptico y poderlo enviar como evidencia al WhatsApp. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.